Ya. Muy buenas a todos por estar ahí acompañándonos en este programa especial en directo, en esta primera ponencia del día, de estas primeras jornadas del Poder de la Luz. Hoy, viernes 13 de marzo, recibo a un alma que bajó con el cometido de incitar al cambio interior para ayudarnos a conectar con la esencia de nuestro ser. Desde Argentina, hoy tengo el honor de recibir al doctor Roberto Tosello, también conocido como Nahuán, odontólogo de profesión inicial, sanador chamánico, buscador incansable en el camino de la espiritualidad, conferencista y formador de estudios de conciencia y sanación. Muy buenas, Nahuán, bienvenido y muchas gracias por compartir espacio hoy conmigo en este tercer día de las jornadas El Poder de la Luz. Namaste, un gran saludo para toda la audiencia y para mí es verdaderamente un honor que me hayas invitado a este hermoso espacio tuyo, que está haciendo un trabajo enorme, ¿no? De abrir conciencia y confianza en este proceso de el tránsito de esta humanidad hacia su iluminación, su florecimiento. Entonces, sos un puente realmente, Sergio, en esta búsqueda incansable del espíritu a través de ese estado, ¿no? De plenitud que todos tenemos que llegar. Por eso te repito otra vez las gracias y el honor para mí de poder formar parte de tu equipo en este congreso tan importante e iluminador. Gracias. Gracias, Nahuatl. Muchas gracias por todas tus palabras. Os animo a todos los que lo deseéis que escribáis vuestras consultas por el chat y estamos en riguroso directo, por lo tanto, en la medida que sea posible, Nahuatl tratará de responder a todas vuestras consultas. En esta aventura que iniciamos en el plano terrenal, cuando nacemos en un cuerpo físico, son muchas las cuestiones que nos surgen. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Vivimos para morir? ¿Somos caducos? ¿Tenemos un final? ¿Existe algo más allá de lo que llamamos vida? ¿Existe, por lo tanto, la reencarnación? Hoy el gran maestro Nahuatl nos explica todo el proceso que realiza el alma desde la muerte del cuerpo físico, haciendo hincapié en el tribunal de la reencarnación. ¿Cómo y en base a qué elegimos desarrollar una vida con determinadas experiencias u otras? Una conferencia que ya os aviso que va a ser fascinante y que estoy seguro que nutrirá vuestra alma para ayudaros a entender para qué estáis aquí. Pues bien, comenzamos. Bien, el Sí. tema es muy complejo, muy amplio, entonces yo quiero arrancarlo desde el principio para poder entender este proceso, ¿no? Entonces, antes de hablar de reencarnación, tenemos que hablar de un periodo anterior que se llama metempsicosis o transmigración del alma. En el origen, cuando el alma decide hacer una experiencia en los planos materiales, no comienza a nivel del humano. Comienza en ese proceso místico y antiquísimo, ¿no? Que es esa conciencia que se sumerge a través de los reinos inferiores. Comienza su aprendizaje en un estado de sueño profundo, de trance profundo, en el reino mineral. Y allí el alma se transforma en un alma mineral y empieza a hacer todo un trabajo evolutivo, que es muy complejo, no lo puedo explicar ahora, pero termina en aquellos elementos, cabeza de reino se llama, como los minerales más excelsos, como el rubí, como el cuarzo, la amatista. Esos son los elementos últimos de la experiencia del alma en el reino mineral. Luego de esa experiencia hay un salto cuántico enorme de esa alma cuando comienza a hacer su experiencia en el reino vegetal. Y allí también el aprendizaje es muy grande, ya está en un estado de sueño profundo, pero no de trance, donde puede empezar a abrir un espacio de sensibilidad y de percepción, de hecho que así lo tienen las plantas, el reino vegetal. Y allí terminan los cabezas de reino, que son los árboles más
antiguos que tienen miles de años, ¿cierto? Como testigos de la evolución del planeta. Y luego de esa experiencia, otro gran salto cuántico hacia el mundo animal. Y allí corre, vuela, se arrastra, nada, esa alma que ya se transformó en un alma animal. Y ahí progresa enormemente hasta las cabezas de reino que conocemos como los animales que son mascotas nuestras, que ya van adaptándose a muchas costumbres humanas. Están listos para el primer ciclo, conocido como la encarnación en el reino humano. El periodo anterior se conoce como metempsicosis o transmigración del alma. Ahí no hay reencarnación. Cada individuo que muere en su vida va a un alma grupo, es decir, a una especie de recipiente álmico que por vibración es contenido allí, allí sigue aprendiendo hasta su próxima incursión en el reino. Pero recién hablamos de reencarnación en el reino humano. Ahí empieza la aventura y de hecho, cuando pasamos del reino animal al reino humano, otro enorme salto cuántico, porque ya hay una conciencia autorreferente. Los demás reinos no tienen conciencia autorreferente, no saben qué son. Pertenecen a un espíritu grupo, a un espíritu grupal que los coordina y que los inspira y que los ayude, pero no hay una conciencia autorreferente interna de un yo real. El yo real nace en el plano causal cuando, no lo quiero complicar mucho, pero el individuo adquiere un cuerpo causal que va a ser el cuerpo o el vehículo eterno que va a tener a partir de todas las encarnaciones. Los demás vehículos son transitorios menos el cuerpo causal, que es el vehículo del alma, ¿cierto? Del espíritu. Bueno, ahí empieza el proceso de reencarnación. Entonces vamos a arrancar, ¿cierto?, con el primer eslabón que hay que conocer de esto, qué pasa después de la muerte. Cuando el individuo muere, ¿cierto?, se corta algo vital que es el cordón de plata, que es una especie de conducto de materia muy sutil que une al cuerpo físico etérico con el cuerpo astral y los demás cuerpos sutiles. Surge de una formación que tenemos acá que se llama glabela, que es una formación ósea, y se inserta en los vehículos superiores, ¿cierto?, a nivel del bulbo raquídeo o de la protuberancia anular acá atrás. Ese cordón de plata es el cordón que nos une la conciencia inferior, acá encarnada, con los vehículos superiores. En el proceso de la muerte se corta ese cordón y libera estos vehículos. Ahora, esta parte es muy importante que la gente por ahí no comprende muy bien porque, bueno, no hay demasiada información. El periodo de la muerte. En el periodo de la muerte hay un hecho místico muy importante que sucede que después va a tener que ver con las otras encarnaciones. Y es el desprendimiento de los vehículos superiores. Hay una porción que se llama átomo físico nous o átomo siguiente, un pequeño corpúsculo que existe en el ventrículo izquierdo, en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón, que en ese microchip está toda la información de la vida terrena. Todas tus experiencias de la vida terrena, desde que naces hasta que morís, quedan inscritos en esa pequeña molécula o átomo, simiente, que se ubica en el ápice del ventrículo izquierdo. Y que el retiro de esa información va a ser fundamental para el próximo cuerpo físico etérico que va a tener la persona en su momento de encarnación, vuelta a la vida. Entonces, ese proceso místico es muy delicado, Sergio. Por eso nosotros decimos el velatorio. El velatorio es un ritual muy importante que no puede ser reemplazado
en la modernidad cuando hacen velitas en forma de llama. El velatorio tiene que ser con velas, porque las velas están iluminando el plano astral y son una especie de guía para la persona que en el momento del desencarne, si no tiene demasiada información sobre estos temas, está como perdido, porque él todavía no se ha dado cuenta que murió, porque se toca el cuerpo físico etérico, que es tan real en ese plano como nuestro cuerpo físico, y él siente que todavía ve, puede observar, puede mirar, puede ver todo alrededor. Lo que no entiende es que su cuerpo físico ya no responde, porque él ya pasó a una etapa etérica, está en una etapa de transición entre el plano etérico que pertenece al plano físico y el plano astral, que es otra dimensión. Entonces está totalmente confundido y ese momento las luces de la vela iluminarían los planos de luz para que él se sienta tranquilo y sepa perfectamente cuál es su próximo estadio en la evolución. Bueno, entonces fíjate la importancia de que la persona que haya fallecido esté en un estado de calma, donde todo el entorno entienda que la muerte no es ningún tabú ni ninguna locura, sino que es una parte fisiológica dentro del proceso de la vida. Es una parte más y esencial, ¿no? Entonces, cuando terminó esa vida física y el proceso de rescatar toda la información del plano físico que viene en ese pequeño corpúsculo, necesita 3 días y medio para que eso se produzca. Ahí es extraída esa partícula, pasa a través del septum, del tabique aurículo-ventricular del corazón, luego sigue por un nervio, se llama el nervio vago, que también es un nadis, y por ahí es extraído y sale por la fisura, acá, frontoparietal, por ahí sale extraído esa pequeña unidad que lleva toda la información de las características del cuerpo físico, etérico de la persona que acaba de morir. Por eso ese capullo de información debe ser cuidadosamente protegido, porque cualquier daño que le pueden causar ahí va a generar en la próxima encarnación alguna distorsión en la formación de su cuerpo físico etérico. Entonces, una vez que esto sucede y que todo está en armonía en el velatorio, donde la persona se puede retirar con cierta tranquilidad y conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí aparece lo que mucha gente habla de ese túnel que se abre. Se abre un túnel, la persona siente que hay una presencia al lado luminosa que no enjuicia, que tiene que ver con las creencias de esa persona, ya sea si ha sido un budista, un católico, cristiano o musulmán o lo que sea, hay una presencia luminosa que está pegadito a él, que hace que la vida transcurra como un caleidoscopio, transcurre figura por figura como un fotograma toda su vida, desde que nace hasta que muere. Y la persona, ante esa circunstancia, puede ir viendo los procesos donde fue abnegado, donde fue egoísta, donde hizo daño, donde se equivocó, las cosas altruistas de su conciencia, y todo eso va pasando como una película. Y él se puede detener en el momento que quiera para ver determinado fotograma, para entender qué es lo que ha pasado. No hay ningún juicio. Nadie está enjuiciando con una libreta, castigando o premiando. Simplemente la persona se va dando cuenta, al ver su película, un montón de aspectos que debería empezar a cambiar. Bueno, entonces, en ese momento que pasó eso, ¿cierto? Se ve perfectamente en la casuística, todos hablan de este estadio de un puente o un río, donde todos los familiares están del otro lado y él está de este lado y lo invitan a pasar. Y ahí es convocado, cuando la persona muere, obviamente, a cruzar el río o a cruzar el puente. Ya no hay vuelta atrás. Digo esto porque muchas veces en experiencias cercanas a la muerte, las personas llegan hasta ahí, los familiares están del otro lado y le dicen todavía no es tu tiempo y tenés que volver.
y la persona vuelve, se encuentra en un shock room donde lo reaniman y puede relatar toda esta experiencia mística que ha vivido, que es interesantísimo, y eso valora la vida después de la muerte. Nada se acaba, para mí todo comienza. Una vez que este proceso ha pasado, se desprende del cuerpo etérico, que es un cuerpo exactamente igual al cuerpo físico, ¿cierto? Donde están los sistemas de chakras, conocemos. Y el cuerpo físico y el cuerpo etérico, como pertenecen al plano de la Tierra, se van descomponiendo juntos. Eso es lo que ve muchas veces la gente en el cementerio, que llama los fantasmas o cadáveres de cementerio. Ven la forma etérica que se va disolviendo, que tiene una especie de luminosidad en su estructura, y eso es lo que ven rondando siempre al cuerpo físico o a la tumba, hasta que se va deshaciendo totalmente. Bueno, sería otra historia hablar del cuerpo etérico en ese, pero no da el tiempo. Una vez que los vehículos físicos han quedado en ese estrato y se van disolviendo, la persona recién entra al plano astral, que es la cuarta dimensión. Y allí, según la vibración que ha tenido en su vida, sus emociones, sus sentimientos, sus formas de conectarse, el nivel energético de su mundo emocional va a determinar en qué lugar se va a ubicar. Porque el plano astral está dividido también en 7 subplanos. Cada subplano, a partir del séptimo hacia arriba, tiene una cualidad vibratoria determinada. Es decir, el séptimo subplano se extiende del plano de la Tierra para abajo. Es un plano bajo, es un plano de poca luz, es un plano de vibratorio muy negativo, oscuro, de soledad, donde van muchas almitas, ¿cierto?, que no han podido encauzar su vida en la tierra, una especie de purgatorio que hablan las demás religiones. Bueno, las personas, este tipo de gente, viste, muy distorsionadas en su vida, han hecho una vida absolutamente, violadores, asesinos, todo ese tipo de gente, de personas, van a vivir una experiencia en ese plano de oscuridad, el séptimo subplano. Con el tiempo van entendiendo que eso realmente, esa línea, esa forma de ser, no era la que el alma propone, ¿no? Entonces pueden empezar a escalar el sexto, quinto subplano, ¿no? Donde se pueden encontrar ahí con guías de luz. La enseñanza y la experiencia de los planos astrales, imagínate, Sergio, es mucho mayor que lo que nosotros podamos vivir aquí en la Tierra. Es más, en la permanencia en esos planos, podemos estar 200, 300 años cronológicamente correspondiente acá en la Tierra, en esos planos astrales, viviendo un montón de experiencias que cada uno tiene que vivir según los componentes emocionales y las creencias que ha tenido. Imagínate, un budista va a encontrar, obviamente, un maestro de ese linaje que lo va a enseñar, le va a mostrar parte de su vida. Bueno, es muy entretenido el trabajo en el plano astral, no es que la persona está en ese plano sin hacer nada, absolutamente, ¿no? Como es arriba es abajo y es exactamente igual, hay universidades, las personas van, estudian, se preparan y también se van a encontrar con muchas personas que durmiendo visitan estos planos. Estos planos no solamente las personas fallecidas visitan, que sino mucha gente cuando duerme en sus viajes astrales, obviamente que van al plano astral. Y las ves, muchas de ellas, aprendiendo también, haciendo sus experiencias, y cuando llegan a su cuerpo físico en la mañana, informan de toda experiencia vivida en el cuerpo astral. Es algo tremendamente dinámico y vital el aprendizaje del plano astral. Así siguiendo, van evolucionando hasta que los deseos inferiores van cayendo, ¿cierto? Los apegos van cayendo con los años, se van liberando del cuerpo astral, que es el mundo de deseo o el cuerpo de deseo, ese vehículo, hasta que llega un momento, ¿cierto?, que después de toda esa experiencia no astral, la persona se desprende del cuerpo astral y queda como un cadáver ese cuerpo astral, que se va a ir reabsorbiendo en la medida que pasa el tiempo y la persona accede recién al Devachan,
que yo llamo plano mental, en el plano mental ahí existe un verdadero cielo. Los verdaderos cielos o paraísos que hablan todas las religiones está en el plano mental, o sea, quinta dimensión, es un plano muy elevado que se llega después de mucho tiempo de evolucionar en los niveles inferiores astrales. Bueno, en Devachan, en ese lugar, Devachan significa tierra resplandeciente en sánscrito, y ahí va a vivir una morada de luz, una morada de aprendizaje, una morada de reflexión. Y también tiene sus substratos también, ¿cierto? Hasta que en un momento esa expresión de la mente concreta que corresponde al plano mental inferior termina su vida ahí y se desprende de otro vehículo, el cuerpo mental inferior, que queda como un cadáver flotando hasta que se va desintegrando en la dinámica del plano mental. Y por último, llega al plano mental superior, el verdadero lugar. Esa es nuestra tierra de origen, el plano mental superior. Y ahí conforma la unidad con el otro vehículo que se llama el vehículo causal. Ese cuerpo causal es el cuerpo perenne de todas las encarnaciones que va a tener en su vida esta persona. Ahí el individuo se reconoce por primera vez como el ente reencarnante. Ahí hay una conciencia del yo real. Por primera vez hace la experiencia vital de sentir quién él es, porque se ha desprendido de la mente mecánica, o sea, del cuerpo mental inferior. Se desprendió de los deseos, del cuerpo astral, se desprendió del cuerpo etérico y se desprendió del cuerpo físico. Queda la unidad real, en comunión con la divinidad. Va a estar un tiempo ahí, según su conciencia, en el último aprendizaje, y ahí aparece una jerarquía muy superior, que esto se lo conoce como los lipikas, los señores del karma. Y ahí, según la vida que ha vivido en la antigua, en la encarnación que ha tenido, ellos determinan dos tipos de karma, un karma paradra y un karma sanchita. Son dos tipos de karma que ellos eligen. El karma paradra es un karma que disponen estas entidades angélicas que él puede cumplir en la próxima vida. Son algunos aspectos que puede ir transitando para su próxima evolución. Y el karma sanchita es un karma histórico que viene arrancando de todas las vidas. Y de ese karma sanchita de todas las vidas se le da una parte que se calcula a los señores Lipika, que esta persona, por su cualidad vibratoria, puede llegar en la Tierra a integrar estos estados. Bueno, entonces ahí ya viene la persona con una fuente de información karmática que va a generar líneas de pensamientos o líneas evolutivas, no como algo determinista, sino como posibilidades, son como posibilidades. Bueno, ahí se empieza a armar otra vez el proceso de vuelta a la encarnación, donde estas personas de este linaje de seres pueden elegir el lugar geográfico donde va a nacer, la familia donde van a nacer, porque generalmente los clanes no se desarman, siguen reencontrándose acá. Entonces se le elige el lugar de nacimiento, la familia de nacimiento, ¿cierto? Y bueno, y empieza el proceso de vuelta otra vez a la encarnación. Entonces allí, yo le estoy hablando de esto en forma muy rápida, es muy complejo, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo en forma sintética, como una pincelada nada más. Esto lleva muchos años de estudio. Lo vamos a hacer simplemente para que se entienda la dinámica compleja que es tener un cuerpo humano, ¿no? Para que lo cuidemos. Entonces, cuando se estableció ya esta vuelta, bueno, vuelve al plano mental, del plano de Bachan superior, del plano mental superior, baja al plano mental inferior y se confecciona otro cuerpo mental inferior acorde al modelo de pensar que tuvo en la otra encarnación. Es más o menos parecido. Luego que pasa ese periodo de descenso,
baja al plano astral, cuarta dimensión, donde se confecciona por vibración el otro vehículo donde va a expresar emociones, sentimientos y deseos con un cuerpo astral acorde al que dejó. Y por último, un cuerpo etérico. El cuerpo etérico es una especie de enrejado, de mapa, un enrejado, a partir del cual eso se instala en el vientre de la madre y las partículas físicas se van a empezar a unir conformando el cuerpo físico acorde a un patrón energético que se ubica en el cuerpo astral, perdón, en el cuerpo etérico. O sea, el cuerpo etérico es el molde por el cual las partículas físicas se van a empezar a ordenar de tal manera de acuerdo a ese microchip de esa partícula, que tiene toda la información de cómo va a ser este nuevo cuerpo físico, de cómo va a ser, también hay otra partícula astral que va a conformar el cuerpo astral y una partícula mental de cómo va a ser el cuerpo mental. Así, en ese contexto se prepara para formar, ¿cierto?, esta estructura etérica física que van a conformar luego al bebé que está naciendo, ¿cierto? Y muchas veces las personas videntes pueden observar a una figura que está rondando el vientre de la madre y pueden confundirlo con el alma que entra. No es eso. Es un elemental constructor, que es muy complejo esto, que está construyendo en el cuerpo etérico del bebé las características que va a tener este bebé. Por ejemplo, si este bebé tiene una condición karmática que en otra vida ha sido un gran músico y en esta vida seguro que va a seguir ese linaje, esa forma, bueno, tendrá unos dedos especiales para poder instrumentar algún instrumento determinado o rasgos característicos para ese nacimiento. Todo eso está conformado en esa partícula de información maravillosa que hay que cuidar, que hay que cuidar. Por eso nosotros decimos, ¿cierto?, que el nacimiento es una tan compleja, toda la dinámica y las funciones que ocurren, que cuando uno tiene un cuerpo físico, ¿cierto?, debería tener conciencia del valor que tiene, de lo complejo que es este mecanismo que yo estoy explicando así en forma sintética, para valorar la magia, la inteligencia que está de todo esto, sosteniendo esta maravilla, milagro de renacer nuevamente en un cuerpo físico. Bueno, más o menos esa es la dinámica del proceso de reencarnación. Y así siguiendo, en cada encarnación vamos evolucionando de acuerdo a la vida que vivimos. Otras veces cristalizamos y retrasamos nuestro proceso evolutivo por cuestiones egoicas. Lo que no hay es retroceso. Es decir, una vez que se ha llegado a nivel humano, nunca hay retroceso a los reinos inferiores. Puede haber muchas veces una especie de freno, ¿cierto? Porque no hemos entendido que la línea evolutiva del universo sigue una dirección y muchas veces el ego sigue en otra dirección que no tiene nada que ver. Ahí empiezan un montón de conflictos porque el alma sabe, porque ha vivido todo este peregrinaje, cuál es la dirección y el ego generalmente va en otra dirección. Entonces se establece muchas veces eso que yo llamo la noche oscura del alma, que es la pelea, la lucha, el enfrentamiento en una crisis existencial que se conoce con ese nombre, que es el alma que sabe a qué viene perfectamente el propósito interno y la resistencia del propósito externo de los logros del ego que muchas veces no van en esa misma dirección. Bueno, más o menos este es el proceso de reencarnación, tan complejo. Muchas gracias, maestro Naguán. Bueno, una clase magistral sobre este tema, muy profunda y maravillosa. Gracias, gracias. Paqui Huertas nos pregunta, ¿el alma pacta cuando viene aquí al plano terrenal el día de su muerte? ¿No es casualidad cuando una persona muere joven? No. Hay que entender, primero entendamos esto que es fundamental. No hay determinismo. No hay determinismo. Muchas veces ocurren cosas que
que no entendemos, porque lo vemos desde una visión muy lineal acá en este plano. No entendemos que la inteligencia pasa muchas veces por un montón de situaciones, como morir joven, ¿no? Porque el alma puede determinar que ya hizo todo el aprendizaje que tenía, ¿cierto? Vuelve a su patria nuevamente, ¿cierto? Es muy complejo eso. Lo importante de esto es saber que no hay un determinismo, ¿no? Uno puede elegir no encarnar, fíjate, ¿no? Lo que te digo, uno puede elegir no encarnar, pero hay una fuerza que se llama Trishna. Trishna es una fuerza en sánscrito que tenemos una tendencia a encarnar. ¿Por qué? Y porque todavía han quedado cosas en este mundo que la conciencia quiere experimentar. La conciencia quiere experimentar todavía cosas de este plano de la Tierra. Es la enorme facultad donde nos recibimos de dioses, para entenderlo, con toda humildad lo digo. Entonces muchas veces esta encarnación podría la persona elegir no encarnar más porque se siente que ha cumplido todo lo que ha tenido que cumplir en la tierra, pero aún siente que tiene que vivir ciertas experiencias. Vuelve otra vez al ciclo de encarnación, la rueda del samsara, que se llama en sánscrito, ¿no? Y vuelve a tener más experiencia, hasta que un día, después de muchísimos y millones de años, vamos evolucionando de tal forma que ya no nos queda atada ninguna cosa en la tierra que nos atrape, ¿cierto? Hemos vivido todas las experiencias y hay otro salto evolutivo, hacia esa línea que se conoce como los maestros ascendidos, es decir, como el maestro Jesús, el maestro Buda, Lao Tse y tantos maestros que nos ha dado la experiencia, la vida, ya quedan en un nivel, en otro proceso evolutivo, en otro tiempo y espacio, en otro universo. Ellos siguen como logos planetarios, como logos solares, como logos cósmicos, y así siguiendo. Esto no termina nunca, querido Sergio. Es eterno el peregrinaje del alma, cada vez en estados más sublimes de elevación por su esfuerzo personal en estos planos. La persona que tiene el fuego del alma encendido de buscar más y más conexión con lo genuino, con lo real, con el océano de vida, bueno, se va dando cuenta que esa conciencia se amplía eternamente. Y este proceso de ampliación de la conciencia en cada persona, si vos sumás cada persona que está ampliando su conciencia, es lo que hace que las galaxias aún se siguen expandiendo desde el primer momento, se expanden a una velocidad increíble. Y en realidad lo que tenemos que pensar que se está expandiendo es la conciencia del Logos creador. El Logos creador, a eso que llamamos Dios, la conciencia, el espíritu, aún se va expandiendo. Se expande en la sumatoria de cada uno de nosotros, de la propia expansión de estos individuos, que en un momento somos un individuo, es como una ola en el océano, que vos ves la ola como un individuo, pero está enraizada en el océano, luego se disuelve en el océano, ¿cierto? Y esa disolución, toda la experiencia de una vida, y conforma un umbral de conciencia que se va expandiendo cada vez más. Este Logos creador va expandiendo su conciencia y su propósito y su universo cada vez más y más y más, hasta que llega un momento, se llama el gran pralaya, es el momento de cierre de la experiencia del Logos, donde todo eso queda en una especie de limbo, donde hay silencio, y donde hay una recompensación o una especie de observación y de meditación de todo el proceso dinámico de la evolución, para un nuevo despertar. Ese nuevo despertar se llama el gran Manvantara, un nuevo ciclo, una nueva encarnación del Logos y de todos nosotros que somos sus chispas espirituales. Es bastante complejo esto. Gracias, Nawam. Algunas personas que nos acompañan hoy preguntan qué sucede ahora en estos momentos cuando algunos cuerpos son incinerados y no se les puede dedicar
bueno, pues hay ese velatorio, ¿no? Ese espacio de tiempo para acompañarlo y son incinerados en 24 o 48 horas. Bueno, eso pasa por ignorancia, eso pasa por ignorancia. Por eso esto es lo que estamos dando, es conciencia. Por eso, por lo menos tiene que estar 3 días la persona, ¿cierto? No simplemente en el velatorio, ¿no? Puede estar 3 días en un depósito, recién después de los 3 días se puede incinerar a la persona. ¿Por qué digo esto? Porque este microchip físico-etérico tiene una porción y lo pueden afectar tanto el calor, o sea, el fuego, o los químicos. Nosotros tratamos de enseñarle a las personas que la verdad que es una maravilla el tema de la incineración, para poder romper el culto al cadáver, para romper el culto al cadáver, que es algo para nosotros totalmente desagradable. Entonces, nosotros tenemos que esperar aproximadamente 3 días para que esos cuerpos sutiles sean restablecidos al nivel que corresponde y no meterles el fuego antes. Eso puede generar alguna lesión en el cuerpo físico que puede ser afectada en la próxima encarnación. Entonces, esto es la importancia que tiene esto, es concientización de lo que uno hace. Esperar por lo menos 3 días, no digo el velatorio, pero uno puede velarlo una noche, un día, para que se encarrile y luego tenerlo en el depósito 2 días más, recién después la incineración. Esto es un consejo que lo doy siempre cada vez que charlo sobre este tema, ¿no? Gracias, Nawam. Charlie Vecina realiza una consulta. ¿Cómo se puede ejercitar el recuerdo del aprendizaje en el plano astral para poder incorporarlo de la mejor manera cuando despertamos? Está muy buena la pregunta, ¿no? Primero, saber que existe un plano astral. Pues la gente por ahí ni siquiera sabe muy bien que existen niveles sutiles de conciencia que podemos nosotros investigar. Entonces, después tenemos que saber que tenemos también un vehículo astral. ¿Y qué es un vehículo de conciencia? ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo físico etérico tiene un vehículo de conciencia que lo conocemos como la conciencia de vigilia. Esa conciencia de vigilia se puede trasladar al cuerpo astral. Es decir, que nosotros podemos tener conciencia del cuerpo astral, poder vernos a nosotros durmiendo, en un estado de sueño profundo, el cuerpo es como si no tuviera vida, y poder vernos desde el umbral astral. Y desde ese umbral astral podemos ir a un espacio astral donde encontrar estos maestros, donde encontrar esta información, recibirla, toda esta experiencia, y cuando volvemos a la mañana al cuerpo físico, trasladársela a la conciencia del plano físico y recordar el aprendizaje. Nosotros enseñamos técnicas, se llama proyecciología, una metodología para poder desprendernos del cuerpo astral e ir a esos espacios de aprendizaje tan genuinos, con un linaje de maestros y devas que pueden influir enormemente en nuestra vida. Es decir, la vida de un estudiante espiritual ya no termina en una etapa de sueño profundo y de vigilia. No, la vida continúa en forma dinámica después que nos dormimos. El estudiante espiritual tiene un desarrollo realmente de estos vehículos para poder transitando en niveles de expertiles increíble de aceleración evolutiva de su propio proceso, porque su conciencia se abre obviamente a estos umbrales de conciencia que están ahí siempre esperando que nos demos cuenta que eso pertenece a la esencia de nuestro ser, pero por la ignorancia que hay de estos temas no lo enseñan, no lo abordan, la ciencia tampoco, y lo dejan como si fuera una película de cuentos o de ciencia ficción. Nosotros creemos que desde la física cuántica hoy podemos asegurar que estos procesos son absolutamente naturales, fisiológicos y reales. Muchas gracias, Nawab. En nuestra línea de tiempo, ¿cuánto tiempo podemos tardar en el proceso de llegar, desde que fallecemos de nuestro cuerpo físico, a llegar al Devachan o cielo cristiano?
Bueno, eso es otra muy buena pregunta. El tiempo que se estima cronológico por estudios que se hacen, ¿cierto? Se hacen relevamientos, por ejemplo, en personas que recuerdan espontáneamente dónde murieron, cómo se llamaban. Estas personas empiezan a hablar en otro idioma, ¿cierto? Que nunca lo tuvieron. Niños, sobre todo niños, que de pronto hablan un idioma totalmente ajeno a todo tipo de oportunidad de poderlo aprendido, y dicen, yo morí en tal provincia, en Italia o en Alemania, así, así, así. Bueno, los que estudian estos casos de trabajo, de ir a estas personas, ¿cierto? E ir a los registros, ahí los estudia, sí, se llamó tal y tal persona, murió de tal y tal esto. Bueno, coinciden exactamente con lo que el niño relata. Y se estima que de una encarnación a otra encarnación aproximadamente pasan de 600 a 700 años terrestres, la cronología terrestre. Y coincide con las fechas de muerte y de nacimiento, ¿no? Esto es muy científico, no tiene nada de dogmático ni de creencia. Lo que pasa es que hay gente que estudia realmente el proceso de reencarnación en forma científica, ¿no? Y eso nos devuelve realmente la alegría de saber que la muerte no termina nada, sino que es el comienzo de una nueva aventura. Esto es muy, muy hermoso saberlo. Y una vez que llegamos al cielo y nos encontramos con nuestros seres queridos, nos relacionamos con ellos y vivimos un tiempo con nuestro grupo de almas, Nahual. Eso es según también el proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, vos ponele que tenés una familia determinada que te está esperando en el plano astral, ¿no? Y de pronto algunos integrantes de ese clan no han logrado el proceso de desprenderse de los sentimientos y emociones negativos, entonces quedan en un sustrato diferente, y entonces ya no tienen contacto con el resto del clan, porque no han logrado pegar el salto, ese cuántico, es decir, como es arriba es abajo. Acá también pasa que muchas veces hay gente que los procesos de adaptación son muy largos y para otros es mucho más fácil. Entonces ahí se establecen diferencias, ¿cierto? ¿Cómo te puedo decir? De tiempo y de encuentro. Si una persona está en un estado inferior de valoraciones o de energía, y el resto ha evolucionado a un subplano, ¿cierto? Distinto, ya encuentran una distancia. ¿Cómo pasa aquí abajo? Muchas veces nosotros estamos en un proceso evolutivo, vamos teniendo ciertos gustos diferentes sobre la alimentación, sobre lo que escuchamos, sobre nuestra forma de ver la realidad, y otras personas no, y aquellas personas por las cuales vos formabas una especie de, van desprendiendo por vibración. Lo mismo pasa en los niveles superiores, Sergio. No, no hay diferencia. Gracias, Nahual. Silvina Escalante pregunta, ¿cuántas veces se puede llegar a reencarnar y cómo nos damos cuenta de las reencarnaciones que llevamos ya en la actualidad o cuántas nos pueden faltar para llegar a nuestro verdadero hogar? Eso es imposible de saber, ahí está el libre albedrío, ¿no? Sí, usted imagínense esto, ¿no? Grandes maestros, grandes avatares, como el maestro Jesús, Krishna, Buda, Lao Tse, obviamente que la experiencia que han pasado ya no encarnan más en este plano. Cuando se termina la rueda del samsara, el ciclo de reencarnaciones, deberíamos estar más o menos en ese nivel de vibración para no seguir encarnando en la Tierra. Aquellos que dicen, por ignorancia o por deseo, estas son mis últimas encarnaciones, ¿cierto? Tendríamos que ver realmente la vida que hacen, ¿cierto? Yo digo que los grandes iluminados, los grandes maestros de luz que no encarnan, pasaron ellos también miles de encarnaciones hasta llegar a ese nivel de conciencia. Así que no proyectarnos hacia ese horizonte, sino lo que yo les digo es que trabajemos en el aquí ahora, en la vida que hoy tengo, que es la única que tengo,
sin apegarme al resultado de mi trabajo, tratando de conectarme con mis principios superiores y siendo coherente con esa información, sin preocuparme si me faltan 10 o 20, porque eso ni siquiera nosotros lo podemos digitar. Pero sí el trabajo personal, tomarlo con dedicación y con mucha alegría, ¿no? Que el florecimiento espiritual es algo así como el destino final de todos los seres humanos. Vamos a volver otra vez al origen, como lo hicieron los grandes avatares, los grandes maestros, ¿no? Gracias, Nawam. Edita Campoverde dice, ¿qué tendríamos que hacer para sanar karma de vidas pasadas y actuales? Bueno, primero darnos cuenta las tendencias que tenemos. Muchas veces tenemos un montón de hábitos o tendencias cristalizantes, limitantes, a no valorarnos, a ver la vida como un desafío, como una lucha, como que ahí afuera el mundo es difícil, hay que conquistarlo. Tenemos un montón de tendencias internas que son estos microchips, se llaman skandhas, son estos microchips que traemos de otras vidas, tendencias profundas, y darnos cuenta que son compulsiones que traemos incorporados a nuestros vehículos y que la única forma que tenemos primero es darnos cuenta de ellas, esas tendencias limitantes que nos hacen una vida muy pequeña, y bueno, y empezarle a meter conciencia, decirle, bueno, yo soy la conciencia que observa el contenido que hay en la conciencia y puedo ver un montón de tendencias e inclinaciones que me llevan a tal lugar que no son evolucionantes, y desde la conciencia que soy en aquí ahora, puedo elegir salirme de esa corriente. Y ahí puedo romper el determinismo, ¿no? Puedo entrar en otra frecuencia de vibración, en otro arquetipo, que no traiga en sí las tendencias limitantes del karma. ¿Por qué lo digo así? Y esto es muy importante lo que voy a decir. El karma se libera en la mente mecánica. El karma se libera en la mente mecánica, en la mente que está contenida en el pequeño espacio del tiempo que fluctúa del pasado, el presente y el futuro. El pensamiento dual, la vida dual, el pensamiento binario, en ese estado donde todos los procesos mentales son absolutamente mecánicos. En ese estado de conciencia, el karma se libera como un aspecto determinista. Ahí sí, pero yo tengo otros espacios que no están condicionados por la mente mecánica, son espacios supramentales de la mente cuántica que corresponde a un arquetipo diferente. Entonces ahí el karma no se libera porque es absorbido por la nueva frecuencia de este horizonte de luz en el cual empiezo a gobernar desde mi mente cuántica, el pensamiento sincrónico, en la unicidad. Es decir, que yo cuando viva en el proceso de la mente mecánica, del condicionamiento de mis factores históricos, voy a estar a expensa de la rueda kármica. Cuando yo me libero de esa especie de hipnosis y entro en la frecuencia dinámica de mi mente superior, ahí el karma es absorbido por una especie de gigantesco vórtice que se abre del chakra de Anahata, el chakra cardíaco, que absorbe todas estas frecuencias limitantes. Es decir, puedo modificar el karma cuando pego el salto cuántico hacia un estado de mente superior. ¿Se entendió, Sergio? Sí, 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 perfectamente, Nawam. La permanencia en el plano de luz implica la posibilidad de seguir evolucionando, pero no con tanta intensidad como cuando reencarnamos aquí en la Tierra. ¿Es quizás ese, Nawam, uno de los factores determinantes para que la sabiduría de nuestra alma decida nuevamente bajar y reencarnar aquí a la Tierra? Claro, 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 porque el alma a, eh, se va haciendo carne el alma porque todavía la conciencia en este plano tiene muchas cosas que investigar. Es decir, mis apegos, tiene que investigar sobre mis formas de pensar, las formas como yo proceso la información que me llega. Y todo eso es en el laboratorio de la Tierra, Sergio, que es una maravilla. Es la gran universidad donde nos forjamos, ¿cierto?, como grandes maestros. No hay en otro plano
un aprendizaje tan terrestre y tan físico y tan ponderable como en el plano de la tierra. Así que tenemos que volver al plano de la tierra, el alma decide encarnar nuevamente porque hay muchas cosas que aún debemos absorber en esta pequeña experiencia terrestre que pasa muy rápido, 80, 90 años es muy, muy sutil. Por eso el consejo que les doy a muchas personas, no perdamos el tiempo en un montón de distracción, que nos vamos a un montón de aspectos que no son evolutivos, porque la experiencia terrestre es muy pequeña, 80, 90 años es un destello en la evolución del alma. Aprovechemos esta experiencia de este cuerpo físico cuidándolo, cuidando el cuerpo emocional con nuestras emociones armónicas, el cuerpo mental de la misma forma, ¿cierto? Para poder integrar que ese alma se manifieste soberana en su proceso de evolución. Si le metemos resistencia a través de un cuerpo absolutamente condicionado por hábitos no higiénicos, una emoción descontrolada y un pensamiento absolutamente limitante, no le damos el campo al alma para poder expresar todos los talentos que ella trae. Entonces, démosle importancia al tiempo terrestre como un proceso evolutivo enorme. El mejor momento de evolucionar es aquí y ahora en este plano de la Tierra. Gracias, Nahuatl. Marta Isa dice, cuando hablamos de encarnación, ¿solo hablamos de aquí en el planeta Tierra o también puede ser en otros lugares? Correcto, está muy buena la pregunta también, muy buena. ¿Por qué? Porque hay dentro de nuestro sistema solar, hay espacios, ¿cierto? Como por ejemplo otros planetas que están en otro nivel evolutivo. Por ejemplo, Venus. Venus está en un nivel evolutivo, se lo llama en la quinta ronda. Nosotros estamos en la cuarta ronda. No voy a explicar eso. Pero tienen un proceso evolutivo más elevado que el nuestro. Entonces, cuando termina la evolución en el plano de la Tierra, podemos empezar a encarnar, ¿cierto? Como hombres venusinos, sería algo que no tienen un cuerpo físico como el nuestro, porque ya no lo necesitan, porque están en una escala más allá de la tercera dimensión, donde todo es ponderable. Como acá se necesita el cuerpo físico, en los niveles superiores no. Entonces, cuando se termine el aprendizaje en el planeta Tierra, se puede encarnar en otros planos superiores dentro de nuestro sistema solar y también fuera solar. Ya entraríamos en una categoría, como hablaba, de los maestros ascendidos, que pueden ser logos solares, logos cósmicos, logos planetarios. Genial, gracias, Nahuatl. Ángel Napoleón pregunta, ¿cómo recordar nuestro propósito de vida? Eso está hermoso, porque para mí es uno de los elementos fundamentales disparadores del proceso evolutivo. Si yo realmente en este plano no tengo un propósito de vida y creo y confundo que el propósito de vida tiene que ver con el propósito externo del ego, y bueno, voy a seguir esa línea de acción y voy a encontrarme con la frustración y el vacío existencial de que algo me falta, algo enormemente me falta, tengo un vacío en mi pecho, que he conseguido tal y tal y tal cosa en este plano, pero aún así me siento insatisfecho. Y empieza la búsqueda por caminos tortuosos que puede ser viajar, la compra de todo, el sexo, la droga, el alcohol, y un montón de cosas tratando de llenar ese vacío existencial. Esta es la pregunta cuando aparece el vacío existencial, donde no encuentro el propósito de mi vida. Bueno, empezar a buscarlo, pero no a través de la mente, porque no viene pensando, sino viene por revelación. ¿Qué es la revelación? Es un proceso místico que aparece por gracia del Creador, ¿cierto? Que se revela en mi corazón, no pensando. Aparece soberano como una visión, y nosotros tratamos de decirle a la gente que en la meditación, en su proceso meditativo, tengan que pedir con absoluta interés, con absoluta intensidad, que se revele, alma mía, el propósito de tu vida acá en mi vida. Y cuando uno empieza a abrir ese pedido, esa circunstancia en mi plegaria, obviamente que el alma está esperando eso. Dice, este hombre ha vivido toda su vida para conseguir cosas de afuera,
Y bueno, yo tengo toda la vida para esperar, esta y otra y miles de vidas. Entonces sería algo inconveniente que yo trate de irrumpir si esta persona está mirando en otra dirección. Entonces, cuando capta alguna señal de que el propósito interno es requerido por el ego, por la personalidad, ¿cierto? Ahí empieza a empujar, ¿eh? Ahí empieza a empujar y se empieza a revelar. Y cuando eso se revela, entramos en eso que yo hablo sobre la crisis del despertar espiritual, que no es algo tan sencillo, ¿cierto? Porque ahí muchas veces el propósito externo y el propósito interno no coinciden, ¿eh? Y la persona entra en un montón de conflictos, pero bueno, el propósito interno se revela, ¿cierto? Cuando la conciencia empieza a hacer una búsqueda interior de un sentido más profundo de la vida. Si no, es muy difícil. Nahual, debido a que hay personas que han vivido experiencias muy difíciles aquí en la Tierra, ¿podemos negarnos a reencarnar nuevamente? Podemos negarnos a reencarnar, pero como no tenemos una especie de autoridad para eso, los señores del karma, estos lípicas, generan que nos obligan, porque ellos saben que la mejor forma de poder sanar estas historias es volviendo a la escuela, de la tierra para que podamos aprenderlo. Solamente una persona muy elevada, que puede decidir, por ejemplo, no encarnar más porque ya terminó su proceso en la Tierra, puede hacerlo. Ahora, hay otra cosa que es muy importante antes de terminar que lo diga, son el manifiesto de los Nirmanakaya. Los Nirmanakaya son maestros, esto es importante, ¿no? Que deciden volver al planeta Tierra e integrarse en la raza humana. Ya estaban liberados de la rueda del samsara, pero así todos son tan abnegados que vuelven otra vez al planeta de la Tierra. Vos imaginate, un gran maestro de esto, empezar otra vez la etapa de la niñez, de la adultez, de la, de la niñez y de todo eso, para manifestarse como grandes maestros de la humanidad. Es una tarea totalmente abnegada que siendo libres para poder no encarnar más, no tener más un cuerpo físico, no necesitar alimentarse, ni tener sed, ni ninguna cosa que físico, ni enfermarse, así volver al planeta Tierra para ayudar a la raza humana a experimentar esto del florecimiento espiritual. Eso es muy importante que lo diga. Gracias, Nahual. Estíbaliz dice, si en una vida te arrepientes de corazón de las cosas malas, ¿las acumulas como karma o las limpias? No, cuando uno realmente vive el arrepentimiento, y no solamente un arrepentimiento es una posición mental, sino que es existencial, es decir, hay verdaderamente una transformación adentro en mi vida cotidiana, voy cambiando mi forma, mi modelo, mi pensar, mi sentir, mis relaciones, evidentemente a eso lo llamo un gran cambio en esos aspectos. Cambia mi química interior, cambia la energía que me rodea, mi burbuja holocuántica llega un mensaje creativo al campo unificado, lo transformo, me transformo en una especie de señal en el despertar espiritual. Obviamente que voy a eliminar esos karmas. Gracias, Nahual. Claudia Liliana dice, ¿escogemos con quién partir si es en un accidente? Eso es muy complejo, eso es muy complejo porque el alma, como la conciencia de vigilia, no tiene relevancia sobre eso, no, no, no. Eso sucede por cosas que en el gran nivel débico o en el gran nivel de bachánico, las grandes personalidades o los grandes linajes deciden esas cosas. Hay muchas veces que hay cierto tipo de acciones que van delimitando algunos finales. Pero uno nunca tiene que olvidarse, y esto es muy importante que lo diga, ¿no? Lo que se llama la ley del accidente. Esto hay que hay que tenerlo en cuenta lo que es la ley del accidente. En nuestras vidas vamos haciendo un montón de acciones, ¿cierto?
que terminan con pequeños accidentes. Me tropecé, me caí, me agarré el dedo con la puerta, se me cayó la plancha, me aplastó un dedo, me pegaron un pequeño abollón en el auto, ¿cierto? Me agarré a trompada con una persona. Me voy acercando a una especie de destino que voy formando por mi forma atropellada de ser, mi forma acelerada de vivir, y me van dando señales. Ojo, que estás en el nivel de la ley del accidente. Baja un cambio. Es lo que deberíamos interpretar. No lo interpretamos. Seguimos montados en esa locura, especie de vorágine que nos montamos. Y de pronto viene la gran señal, un gran accidente que muchas veces tiene consecuencias fatales. Pero siempre hay pródromos anteriores. Pródromo significa señales anteriores al hecho, que si estamos atentos y lo podemos leer, podemos desarmar ese circuito. Esto es muy importante saberlo, ¿eh? La ley del accidente. Gracias, Nawal. Se nos ofrecen varias opciones a elegir a la hora de reencarnar. O sea, ¿solo hay un posible plan para nosotros o podemos escoger entre varias opciones de vida? Hay un montón de opciones, pero no nos olvidemos que está la vibración. ¿Eh? La vibración es la que te lleva, no es ni buena ni mala, la vibración, te lleva al ámbito en el cual vos vibrás. ¿Eh? Suponete, vamos a suponer un gran músico. Por vibración puede elegir una familia, ¿cierto? Donde el componente medular de su familia sean músicos. Entonces va a tener un campo de desarrollo fantástico ahí en su evolución, ¿cierto? No va a elegir probablemente otro ámbito donde le va a ser muy difícil, ¿cierto?, poder manifestar estos talentos. Generalmente sucede así, por vibración uno elige determinado ámbito u otro. Gracias, Nawal. Diego Rock Lomas pregunta, ¿un alma puede estar encarnada en dos o más cuerpos físicos a la vez? No, no. El alma cuando ya toma su cuerpo físico, ella vive en el cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo mental superior, ¿cierto? Y de los demás niveles inferiores, el alma combina todo eso. Pero el alma pertenece a un cuerpo. Es más, cuando ustedes ven una parte en la literatura de la clínica, se ven siameses, ¿viste? Es decir, personas pegadas, que viven pegadas por el tórax o por la cadera. Hay un solo alma, es una sola almita en los dos cuerpos. Ese sería un caso relevante pero es una sola alma que está pegado. Y yo no sé si puedo hablar de dos cuerpos. Para mí es un solo cuerpo, que tiene dos cuerpos físicos, mitad y mitad de cada una, y ahí hay un solo, no hay dos almas ahí en cada cuerpo. Es un alma que se construye una unidad. Esos cuerpos que están unidos, yo no los veo como dos cuerpos, sino como un cuerpo que tiene esas características. ¿Se entendió esto, Sergio? Sí, sí, sí. Esos siameses, yo no digo que son dos diferentes, son, o es un solo cuerpo con esta morfología, pero un solo alma que los anima. Gracias, Nawal. Si en esta vida no hemos obrado bien, quizás fuimos un ladrón, asesino, maltratador u otras atrocidades, bajaremos en otra reencarnación para experimentar aquello mismo a lo que instigamos a los demás. Exacto, cuando uno ha tenido esa experiencia en la vida anterior, de acuerdo a los procesos sutiles que ha vivido en los niveles superiores, puede haberlo evacuado ya ahí, y va a traer a esta vida algunas tendencias, no deterministas, que puede desarrollar las mismas cosas o no. Esto es importantísimo al no haber determinismo. Si yo en otra vida, y tal cosa, ¿cierto? Ahora, esas pequeñas quedan como tendencias, semillas, ¿eh?
que en el proceso evolutivo que tenemos en vidas suprafísicas, vamos a venir con un montón de aprendizaje para no despertar esos skandhas, esas semillas. Entonces, si en esta vida, nueva vida, no despertamos en esas semillas, van a quedar obviamente simplemente como semillas y nunca van a evolucionar. Gracias, Nawal. ¿Existe alguna forma de conocer si tenemos lesiones kármicas pendientes de otras vidas pasadas? Yo lo remito siempre a darnos cuenta, ¿cierto?, que uno en su meditación, en su autoobservación, ¿cierto?, puede ver que trae ciertos tipos de tendencias o pensamientos, ¿cierto?, que no son propios de uno, ¿no?, que muchas veces pueden venir de estas experiencias anteriores, que no siempre son negativas, cuidado, ¿eh? Podemos venir con un montón de, de talentos que traemos de otras vidas. Ustedes lo pueden ver eso en un niño de 4 años que compone en piano una sinfonía increíble y toca de memoria. Y entonces dice, no hubo un tiempo físico para que este niño pueda aprender semejante proeza, ¿cierto? Sin embargo, trae de otras vidas estos talentos y los desarrolla. ¿Eh? Ahí nos damos cuenta de cómo la influencia de otras vidas, nos damos cuenta que se despliegan en esta vida en forma muy precoz, ¿no? Eso son vidas anteriores. Gracias, Nawal. Como canalizador y lector de registros acásicos, soy consciente que podemos conocer información de vidas pasadas, pero dosificada según nuestros guías espirituales, para que la podamos sostener emocionalmente. ¿Por qué se establece el velo del olvido? ¿Qué impide que nos acordemos de todo lo que hicimos en otras vidas pasadas? Para la conciencia sería una especie de explosión, ¿no?, caótica, poder recordar vidas pasadas, porque apenas podemos recordar dónde dejé la llave hace media hora, ¿no? Y encima de todo eso, lo que tenemos en este plano físico es una pequeña percepción de la conciencia que se está desarrollando. Imagínate, querido Sergio, empezar a tener recuerdos de vidas pasadas sería un caos para la mente, no podría integrarlo y lo llevaría obviamente a un proceso esquizofrénico neurótico, ¿no? Por eso se establece la ley del olvido, para preservarlo de la influencia de vidas pasadas, ¿no? Entonces, bastante tenemos con esta vida, estar consciente de esta vida como para recordarnos de vidas pasadas, ¿no? Gracias, Nawal. Ya acercándonos casi al final de la conferencia, las dos últimas preguntas. ¿En qué momento se produce el ingreso en el cuerpo físico de nuestra alma? Bueno, eso es lo que yo decía, ¿no? Generalmente se dice por estudios que se hacen, que en el primer hálito de vida, el primer hálito de vida, porque es decir, el alma encarnante está circunscribiendo el cuerpo etérico de la mamá, ¿cierto? El alma encarnante. Todavía no entró de todo, pero en el momento que el bebé nace, le pegan la famosa palmada y da el primer grito, el niño, el primer hálito que sale de una vida intruterina, de un medio acuoso al aire, a empezar a abrir sus pulmones, ahí entraría parcialmente a hacer su proceso el alma. Y ese proceso terminaría a los 7 años de edad. Recién el alma entraría completamente a ser, digamos, conductor y tener ¿cómo te puedo decir? El control de todos los vehículos a los 7 años. Por eso se dice que a los 7 años tenemos una especie de conciencia, uso de razón, se dice, tiene uso de razón, porque se complementaría la intrusión completa del alma en todos sus vehículos. Pero en el momento del primer hálito de vida, ahí es el momento que el alma entraría en función a empezar a dominar
sus vehículos, cosa que le cuesta mucho tiempo porque el niño va viendo que es torpe al principio, cada vez sus movimientos se van haciendo más armónicos, es la medida que el alma puede tomar dominio sobre sus vehículos inferiores. Gracias, Nawan. En estas jornadas de hoy que tratamos sobre todo de ayudar a despertar, para concluir, ¿qué mensaje troncal te gustaría dejar hoy a los participantes, a las personas que nos han acompañado sobre la reencarnación? Bueno, primero que hayamos tomado conciencia del proceso místico, histórico, porque estoy hablando de que nuestras primeras experiencias pasaron a nivel del reino mineral, hace millones, millones, millones y millones y millones, que la mente no lo puede llegar a entender. Entonces, llegar a un cuerpo humano de una conciencia autorreferente es una cosa muy compleja, muy difícil. ¿eh? Entonces empezar a valorar lo que tiene esto. Millones de evolución para llegar a la conciencia autorreferente. Tener un cuerpo humano es una cosa magnífica, tener un cuerpo humano que represente a la conciencia autorreferente. A esto quiero hacer referencia. Cuidar este cuerpo, cuidarlo, amarlo, no destruirlo con hábitos nocivos, como muchas veces hace la gente. Cuida más a su vehículo, su auto, su carro, que el vehículo físico. ¿eh? Porque al vehículo, a su carro, le da la mejor nafta o gasoil, el mejor aceite, le controla los neumáticos, lo limpia. ¿eh? Pero al vehículo físico le mete cualquier cosa, comida chatarra, alcohol, tabaco, carne roja, cualquier cosa, droga, etc. Entonces, mi visión final es cuidar la maravilla de la inteligencia que anima este cuerpo físico, ¿eh? Porque es un regalo del Creador. ¿eh? Que se vuelva viejo, está bien que se vuelva viejo, porque se va desgastando con el tiempo, pero sano. No es lo mismo que lo mutilemos por nuestra ignorancia. Entonces, en un cuerpo físico sano, obviamente que vamos a tener un cuerpo emocional acorde a ese cuerpo físico y un cuerpo mental acorde a una naturaleza emocional armónica y equilibrada. Y ahí, en esa trilogía, se manifiesta el espíritu, se manifiesta el alma, porque tiene un terreno fructífero para que la voluntad del alma en esta encarnación sea el propósito interno, el eje fundamental de nuestra vida. Eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias, Nawan, por compartir hoy tu sabiduría y conocimiento de muchísimos años de investigación, experimentación y servicio a los demás de una forma generosa y maravillosa. Muchas gracias por acompañarme hoy, Nawan. Bueno, yo quiero agradecerte, Sergio, que vos seas el puente para que esto suceda. Esto ya no se excede porque uno no sabe hasta dónde puede llegar este encuentro de almas. Agradecer a todos los presentes que están ahí con sus corazones abiertos y dispuestos a evolucionar, y vos por ser el contacto fundamental de que estás ofreciendo esto de esta forma, ¿no? Humilde, integrada y armónica. Así que yo agradezco a toda la audiencia, a vos, Sergio, por este mensaje y esta oportunidad. Y nos vamos a seguir viendo cuando vos lo decidas. Claro, claro que sí, encantadísimo de que volviera. Muchísimas gracias, Nawan. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y apoyo. Y nos vemos nuevamente aquí en breve en una nueva ponencia sobre numerología pitagórica que compartiré con Montserrat Sinella. Así que en breves instantes volvemos. Bendiciones para todos. Gracias a todos y gracias, Nawan. Namaste. Namaste.